Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem y B'Sha'at Tová, vamos a comenzar el octavo capítulo del tratado, llegando ya casi a la última fase de nuestro estudio sobre Pesaj. Vamos a comenzar entonces en la página 87, donde comienza el capítulo octavo. Tenemos aquí la página. Muy bien, justo ahí arriba, donde comienza la primera Mishnah del capítulo, y dice así, perdón un segundo, muy bien, comienza entonces la Mishnah y nos dice así, Haishna bizman she'i bebayet be'ala, shachat alea, be'ala, shachat alea bia, tochal mishel ba'ala. Muy bien, tenemos una mujer que se acaba de casar y vive en la casa de su esposo. Ahora, ¿qué pasó? Hicieron shejitá para ella del Corban Pesaj, su esposo y también su padre. ¿De cuál de los dos Corban Pesaj puede comer? Vamos a decir que a priori, de manera sin demostrar su intención, de por sí la mujer ya, una vez que se casó, pone la intención de comer del Corban Pesaj de su esposo. Muy bien. Alja regel rishon la asot bebet abia, shachat alea abia v'shachat alea be'ala, tochal bimkom she'i rotza. Entonces nos dice, si la mujer se fue en la primera fiesta, después de casada, se fue a casa de su padre. Así se acostumbraba que la primera fiesta, después de casarse, la pasaban en casa de los padres de ella. Y le hizo shejitá para ella, su esposo y su padre. Puede comer de quien quiera, o del uno o del otro. Lo mismo nos dice así. Yatom sheshachatu alav shene apotrofsin, apotropos, es decir, un huérfano que tiene dos tutores y los dos le hicieron shejitá para él, para que él coma del Corban Pesaj, que nos dice, Yohal Bimkom Sheurotze va a comer del Corban Pesaj, del que él decida. Ebel Sheshene Shutafin, un siervo que pertenece a dos socios. Lo Yohal Mishel Shenehen, no puede comer ni de uno ni del otro. ¿Por qué? Porque vamos a decir que estos socios son muy tacaños. Y entonces, como el Evet pertenece a los dos, uno va a decir, yo no quiero que coma de mi Corban Pesaj, que coma el del Corban Pesaj del otro. Y el otro va a decir, yo no quiero que coma del mío, quiero que coma del otro. Entonces no va a poder comer de ninguno de los dos. Una persona que es medio, la mitad siervo y la mitad hombre libre, lo yohal Michel Rabo no puede comer del de su amo. ¿Por qué? Porque el amo va a decir, bueno, si él es a mitad libre, que coma del suyo propio, y entonces su maestro su amo no le va a incluir dentro de su Corban Pesaj. Muy bien, esta es nuestra Mishnah. Vamos a ver entonces, es un Dafoy que tiene mucha agadá, mucho cuento y mucha explicación de Pesukim. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que nos dice la Gemara, Shmat Mina, ¿qué se entiende de aquello que dijimos que la mujer puede elegir si comer del Corban Pesach del marido o del Corban Pesach del padre? Yesh Brera, es decir, que la persona puede elegir en todo momento de qué Corban Pesach quiere comer. Mayrotze, entonces la Gemara responde y dice, no, aquello que la mujer puede elegir cuando es Besha'at Shejita, en el momento en el que le va a hacer la Shejita, es cuando puede elegir la mujer, pero una vez que ya se hizo Shejita, ahí ya no tiene dónde elegir si quiere comer del Corban Pesach de uno o del Corban Pesach del otro. Entonces, ya Regel Rishon, Ojelet, Mishelavia. Tenemos una contradicción con una vereitá que nos dice, la mujer, la primera fiesta, come de aquello de su padre. ¿Por qué? Porque a priori, ¿sí? Por norma general, su intención era seguir siendo contada en el Corban Pesach de su padre y de comer con él. Mikan Baelach, de aquí en adelante, Rotzá leojelet Mishelavia, Rotzá Mishel Baala. Si quiere, come del Corban Pesach de su padre. Si quiere, come del Corban Pesach de su esposo. Responde la Gemara y dice, loca, ya no hay dificultad. Kan Birdufa Lelech, Birdufa Lelech, Kan Beshena Redufa. Dice, no, aquí la vereitá, cuando nos está hablando de que siempre va a comer de casa del padre, ¿por qué? Porque esa mujer está demostrando que siempre tiene
la necesidad aún de correr a casa de su padre y todavía no se siente a gusto en la casa de su esposo. Por eso está incluida en el corbán de su padre. Pero ahí donde nos dice que no, que siempre va a poner la intención en el corbán de su esposo, es cuando no tiene esa presteza para ir a casa de su padre porque ya se siente integrada en la familia de su esposo. Dichtiv, como así nos dice el versículo, en el Shira Shirim, Az aid be'inav que motzet shalom. Es decir, entonces fui a sus ojos como aquella que encontró shalom, la paz. Nos dice, van a explicar el versículo, shalom no en el sentido de paz, sino de shlemut, de estar plena. Ramar Rabbi Yohanan, que kalash nimtzet shelema, es como una novia que se encuentra plena. Bebet Jamía, en la casa de su suegro. Urdufal elech lehagid shivcha bebet avia. Y entonces está tan contenta que está apresurada de ir a casa de su padre para contarle lo bien que la tratan y lo bien que es considerada. Y decir, como está escrito, de allá va Yoma Uneum Hashem, y será en aquel día que dice Hashem, Tikrei ishi velotikrei li od beali. En aquel día me vas a llamar mi marido y ya no me vas a llamar mi esposo. Es decir, el Baal, el concepto de Baal, ¿sí? De esposo, por eso dije esposo, porque viene, o sea, nos da la sensación de la esposa, ¿verdad? De las esposas que nos atan, ¿sí? Es decir, que ahí la mujer todavía se siente como que todavía no tiene una cercanía con su marido, pero cuando ya le llama Ishi, ¿sí? Ahí ya le está mostrando esta cercanía. Entonces, será en aquel día que ya no te voy a llamar mi esposo, sino que te voy a llamar mi marido. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, que Kalá bebet jamía, esto es como una novia en casa de su suegro, veló que Kalá bebet había, y no como una novia en la casa de su padre. Es decir, cuando todavía está pegada a la casa de su padre, porque todavía no encontró esa proximidad con su esposo, se le llama Baal. Pero cuando ya está a gusto en la casa de su suegro, entonces a su esposo lo llama mi marido. Bien, muy bien. Entonces, ya que hemos abierto la caja de los Pesukim, ¿sí? Entonces, va a empezar ahora la Gemara a traernos un montón de versículos, principalmente de Shira Shirim, ¿sí? Sobre este asunto. Y nos dice así, Ajotlanu ketana beshadaim enla. Dice el versículo en Shira Shirim, nuestra hermana pequeña es pequeña y todavía no tiene sus pechos desarrollados. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Zo Elam. Esta es la tierra de Elam. Bien, es decir, es el preimperio babilónico. Shezachta lilmod, velo zachta lelamed, es decir, que tuvo el mérito de estudiar Torah, pero no tuvo el mérito de enseñar a otros Torah. ¿Por qué? Porque en Elam vivió Daniel el profeta, pero no hubo sabios que salieron de ahí. Ahora dice el versículo, Anihoma Beshadeka Migdalot, yo soy como una muralla y mis pechos son como las torres de la muralla. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Anihoma, yo soy la muralla Zotorá, esto es la Torah. Beshadaika Migdalot, y mis pechos son como las torres. El Utalmide Jajamim son los eruditos de la Torah que enseñan a otras personas y parecen a una mujer que amamanta, ¿sí? Y que da de su leche a otras personas. Rabba Amar y Rabba dice, Anihoma Zokeneset de Israel. Yo soy la muralla, es como el pueblo de Israel, que se cuidó en el exilio de no mezclarse con otros pueblos. Veshadaika Migdalot, y mis pechos son como las torres. El Ubate Kenesiot, Ubate Midrashot, son las sinagogas y las casas de estudio. ¿Por qué? Porque en ellas se estudia la Torah. Y esa es la protección, ¿sí? Y lo que hace que se mantenga el pueblo de Israel. Amar Rab Zutra Bartuvia, Amar Rab, perdón, Rab Zutra Bartuvia en nombre de Rab. Maidichtiv, ¿qué significa el versículo? Asher banenu kintiim, megudalim bin urehem, benotenu kedaviyot, mejutavot tamnitahal. Así cantamos en el Salmo a la salida del Shabbat, ¿sí? Un salmo que recitan algunas comunidades antes de, como salmo introductorio, Asher banenu kintiim, megudalim bin urehem. Así es como lo cantan. Entonces, ¿qué significa todo este versículo? ¿Sí? Asher banenu kintiim, nuestros hijos son como plantaciones. Me he perdido.
Megudalim bin Urehem, que crecen en su juventud, Benotenu que Zaviyot, nuestras hijas son como Zaviyot, vamos a ver lo que significa todo esto. Entonces dice, Asher Banenu Kintim, nuestros hijos son como las plantaciones, Elu Bajure Israel, son los jóvenes del pueblo de Israel, Shelota Amu Ta'amhet, que no probaron el gusto del pecado, es decir, que se cuidan, ¿sí? A pesar de que tienen deseo y tienen mucha ta'abá, se cuidan de esperar hasta estar casados para probar del gusto de estar con una mujer. Y se parecen a plantaciones que están frescas, que se acaban de plantar. Benotenu que Zaviyot, ¿qué significa nuestras hijas son como Zaviyot? Elu Betulot Israel, Shedoagot Bitjehen. Son las jóvenes de Israel que cuidan sus portones para sus maridos, es decir, que se cuidan de no tener ningún tipo de contacto antes de estar casadas. Vejen, Huomer, y así también nos dice, Umal'u que Mizrak que David a Mizbeach, es decir, que estaban llenas como aquellos recipientes en los cuales se tiraba la sangre en el altar, en las esquinas del altar. De iba etema, y si quieres decir meaja, de aquí también podemos decir, mezabenu meleim mefikim mizan el zan. ¿Sí? Dice mejutabot tamit ejal, es decir, nuestras mejutabot son como la construcción del ejal. Está hablando de quién, de estos jóvenes del pueblo de Israel. Elu beelu, maale alab, maale aleem akatuv, que ilu nibnea ejal beyemehen. Es decir, que ellos, por haberse cuidado de esa manera, se les considera como que el Bet HaMikdash fue construido para ellos y por ellos, por haberse cuidado. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre el profeta Osea. Bien, nos dice así la Gemara, Diber Hashem el Debar Hashem Asher allá el Osea. Esta es la palabra de Hashem que fue al profeta Osea, etcétera, etcétera. Muy bien, nos dice así. Dime Uziyahu Yotam, Ahaz Yehizkiyahu Melech Yehuda. Es decir, en la época de Uziyahu, Yotam, Ahaz y Yehizkiyahu, que eran los reyes de Yehuda. Nos está hablando de 4 reyes que reinaron en el mismo periodo en el que estuvo como profeta Osea. De Pere Kehad Nitnabeu Arba Nebim. En este mismo periodo de tiempo hubo 4 profetas. Regadol Shebekulan Osea. Y el más grande de todos fue Osea. Shenemar, porque está dicho, Tejilat y ver Hashem be Osea. Lo primero que hizo fue hablar a Hashem con Osea. ¿Y acaso Hashem lo primero que hizo fue hablar con Osea? Valomi Moshe ad Osea, Kama Neviim. Si desde Moshe Rabbenu hasta Osea no hubo unos cuantos Neviim antes, que habló Hashem con todos ellos. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Tejilá le arba Neviim shindaviu betoa perek. Es decir, Hashem habló primero con Osea de entre todos los profetas que hubo en ese mismo periodo de tiempo. ¿Quiénes son estos 4 profetas? Osea, Yeshaya, Amós, Umija. Estos 4 profetas compartieron periodo y el primero con quien habló Hashem fue Osea. Amarlo a Kadosh Baruj Hu le Osea, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Osea, Baneja Hatú, tus hijos han pecado. Es decir, el pueblo de Israel ha transgredido. Allá Mar tenía que haber respondido Osea, Baneja Hem, Bene Hanuneja Hem, Bene Abraham, Isaac y Jacob, Galgel Rajameja Alehem. Tenía que haberle respondido Osea. Decir, mis hijos, Hashem, son tus hijos, son los hijos de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿sí? Por favor, ten piedad de ellos. Veloda Yosh lo amarcaj, y no es suficiente que Osea no le dijo así a Hashem, él a amarle fanaf, sino que le dijo a Hashem, Ribonosh el Olam, Señor del universo, Kola Olam Shel Jahu, Ve'avirem Beuma Ajeret. Dice, ¿sabes qué? Todo el mundo es tuyo, Hashem. ¿Sabes qué? Es muy fácil. Si el pueblo de Israel pecó, intercámbialo, tienes un montón de pueblos en el mundo, coge otro pueblo. Entonces, Osea no solamente no defendió al pueblo de Israel, sino que le dijo a Hashem, cámbialo por otro. Amar a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Maes, el de Canadá, ¿qué le voy a hacer a este anciano, a Osea? Omarlo le dijo, Kajleja Isha Zona Veholit Leja Banim Zenunim. Es decir, le voy a dar una lección. Le dijo a Osea, ¿sabes qué? Ve y cásate con una prostituta, ¿sí? Y ten hijos con ella. ¿Qué quiere decir? Que no vas a saber nunca si son hijos tuyos o no. Ajarkaj, Omerlo, Shelajaja, me alpaneja. Y después, ¿qué le voy a decir? Échala de ti. Es decir, sepárate de ella y abandona a tus hijos y echa todo, ¿sí? Y muy lishloach af ani a Israel. Si él es capaz de echarla,
y de apartarse de ella, yo también voy a abandonar al pueblo de Israel. Muy bien. Sheneemar, Vayomer Hashem el Hoshea, y así nos dice el Naví, que Hashem le dijo, Hoshea, lech kach lecha eshet zenunim veyalde zenunim. Le dijo, ve y toma una mujer prostituta y ten hijos con ella. Ketiv, y además está escrito, Vayelech vaikachet gomer bat diblaim. Entonces así nos dice también el Tanaj. Nos dice que tomó una mujer que se llamaba Gomer bat Diblaim, la hija de Diblaim. ¿Por qué Gomer? Gomer, Amar Rab, dijo Rab, Shakol Gombrim ba. Es decir, que todos acababan en ella y podían saciar en ella su tabá, su deseo. Bien, es decir, todo el mundo pasaba por ahí. ¿Sí? Ahora, bat Diblatayim, ¿por qué la llamaron bat Diblaim? Bat Diblaim, muy bien. Nos dice, ¿por qué? Dabarra'a, bat dabarra'a. Es decir, que ella era una mujer de la cual la gente hablaba mal, hija de una mujer de la cual la gente hablaba mal. Diba. ¿Sí? Ushmuel Amar, y Shmuel dice, Shemetuka befia hakol que develar. Es decir, que era tan dulce a la boca de todos como una develá, como un higo. ¿Sí? Pero Yohanan Amar, Shakol Dashin ba que devela, que todo el mundo la pisoteaba como un higo. Ahora, Dabar Ajer, otra cosa, Gomer, ¿qué significa Gomer? Amar Rabiuda, dijo Rabiuda, Sheviksho le Gamer mi mamón shel Israel beyamea. Es decir, que buscaron acabar con toda la fortuna del pueblo de Israel en sus días. Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan dijo, Bazezu begamru, Sheneemar, ki avidam melech aram, vayasimem que afar ladush. Es decir, que despreciaron y acabaron con el pueblo de Israel en esa generación. ¿Sí? O sea, que sufrieron mucho el pueblo de Israel en la generación de ella, como así nos dice sobre el rey de Aram. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Seguimos con la historia de Osea. Dice, Batahar, Batelet lo ven. Esta mujer se embarazó y tuvo un hijo con Osea. Vayomer Hashem Elab, que era Shemo Israel. Hashem le dijo, Osea, llámale su nombre Israel. Vamos a ver si me encuentro aquí. Creo que me ha pasado. Que era Shemo Israel. Bien. Es decir, ¿qué connotación tiene este nombre? Como zera. Es decir, como las semillas que se van a sembrar. Es decir, ¿por qué? Porque voy a esparcir al pueblo de Israel por todo el mundo. Dice así, dice, Ki od meat ufakadti et dami Israel al bet Yehu ve ishbati mi malchut bet Israel. Es decir, que voy a cobrarme en Israel por toda la casa de Yehu y voy a arrasar todo el reinado de Israel. Bien, es decir, el reinado de Israel del norte, ¿sí? Hashem lo iba a arrasar y todo el pueblo iba a quedar disperso por todo el mundo. Bataharod, después tuvo otro hijo, Bateled, tuvo una hija en realidad. Vayomer lo, y le dijo a Hashem, que era Shema, lo Ruhama, llámala lo Ruhama, que es lo Ruhama, no tengo piedad. Kilo osifod arahem et bet Israel, kinasó esa lahem. Es decir, porque ya no voy a tener más piedad del pueblo de Israel. Batahar batelet ben, y entonces tuvo otro hijo, Bayomer, y Hashem le dijo, que Shemo lo a mí. Es decir, llámale no mi pueblo. Kiatem lo a mí, veanoji lo eyelahem. Porque vosotros no sois mi pueblo y yo no voy a estar con vosotros. Entonces, aquí, sí, es decir, tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque por causa de que Osea no quiso defender al pueblo de Israel, ahora tiene a Hashem que está realmente enfadado con el pueblo y estos tres hijos que le nacieron a Osea. Después de que tuvo dos hijos y una hija, amarlo a Kadosh Baruj Hu, Osea le dijo a Kadosh Baruj Hu, Osea, lo yeleja lilmod mi Moshe Rabah, ¿acaso tú no aprendiste de Moshe Rabenu, tu maestro? ¿Sí? Porque Moshe, en el momento en el que Hashem habló con él, después del monte de Sinai, vino Moshe y se separó de su esposa Tzipora. Afatá, bedol atzmeja mimena. Entonces tú también apártate a ti mismo de ella. Es decir, divórciala. Amarlo, le dijo, Ribono Shel Olam, Señor del universo. Yeshli banim mimena, tengo hijos de ella. Ven, anilla, yo no puedo echarla fuera. Velo le garshai, no la puedo divorciar.
Amarle a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Uma ata, si tú, sheishteja zona, que tu esposa es una prostituta, ubaneja benezunim, y tus hijos son hijos de una prostituta, es decir, que ni siquiera sabes si son tus hijos. Ven ata yodea, im shelcha hen, im shelacherim hem kach, es decir, que no sabes si son tuyos o si son de otro. Israel, Shem Banai, el pueblo de Israel que son mis hijos. Bene Bejunai, los hijos de los que yo elegí. Bene Abraham, Isaac y Jacob, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Ejad, Mearba, Kinyanim, uno de los 4 Kinyanim que yo adquirí en el mundo. Shekaniti Beolami. ¿Cómo quieres que yo los abandone? Bien, esa fue la moral que le quiso hacer Hashem a Osea. Entonces, ¿de dónde sabemos que Israel es uno de los 4 Kinyanim? Nos enumera la Gemara y dice Torah, Kinyan Ejad. La Torah es una de las adquisiciones de Hashem. Dice aquí, Torah Kinyan Ejad. Perdón. Torah Kinyan Ejad. ¿De dónde lo sabemos? Porque está escrito en la Torah, Hashem Kanani Reshit Darko. ¿Sí? Perdón. Está escrito en Mishle, perdón. ¿Sí? Dios me adquirió al comienzo de su camino, es decir, lo primero que adquirió Hashem fue la Torah para con ella construir el mundo. Shamayim Baaretz Kinyan Ejad, los cielos y la tierra, otra adquisición. Yichtiv, como está escrito, Konesh Shamayim Baaretz. Así está escrito en Bereshit. Baruch Abraham Leel Elión, bendito es Abraham para el Dios superior. Konesh Shamayim Baaretz, que adquirió los cielos y la tierra. Bet Hamikdash Kinyan Ejad, el Bet Hamikdash es una adquisición. Yichtiv, está escrito, Harze Kantayemino, esta montaña que adquirió mi mano derecha. Y por último, Israel, Kinyan Ejad del pueblo de Israel es una adquisición. Dichtib, Amzu Kanita, cuando atravesaron el mar. Adia Abora Meja Hashem, hasta que pasó tu pueblo Hashem. Adia Abora Amzu Kanita, hasta que atravesó este pueblo que tú adquiriste. Vemos de aquí que Hashem, el pueblo de Israel es una adquisición. Entonces concluye la Gemara las palabras de Tojajá, de advertencia, de reprimenda de Hashem. Beatá, Amarta, Ha'avirem Beumá Jerez, tú me dijiste que lo cambie por otro pueblo. Que van, Sheyada, Shejata, en el momento en el que Osea se dio cuenta de que se equivocó, Amad le Bekesh Rahamim Alatzmo, entonces se paró para pedir delante de Hashem, se puso a pedir que Hashem le perdone. Amarlo a Kadosh Baruj Hu, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Sheata me Bekesh Rahamim Alatzmeja, Bekesh Rahamim al Israel, dice, tú estás pidiendo que te perdone a ti, pide que perdone al pueblo de Israel. Shegazarta lehem shelosh gezerot, que tú decretaste sobre ellos 3 decretos por los 3 hijos que tuviste, cada uno con un nombre que viene a profetizar un decreto contra el pueblo de Israel. Shelosh gezerot va a bureja a causa de ti. Amabdu Gesh Rahamim. Entonces vino Osea y pidió que Hashem perdone al pueblo de Israel. Ubitel gezerá y anuló los decretos. Vitgil Barjani empezó a bendecir al pueblo de Israel, Shenemar, Beayam, Ispar, Bene Israel, que Jolayam. Es decir, que los hijos de Israel se convirtieron en tan numerosos como el mar, la arena que hay en el fondo del mar. Beayá, Bimkom Asher Yamer Lahem, Lo Amiatem, Yamer Lahem, Bene El Jai, Benikbesu, Bene Yehuda, Bene Israel, Yahdab. Es decir, dice otro versículo. Dice, y será que en lugar de llamaros que no sois mi pueblo, sino que os voy a llamar que sois el pueblo del Dios viviente. Y se reunirán los hijos de Yehudá y los hijos de Israel todos juntos. Y por último, Uzratija li baares verihamti etlo ruhama de amarti lelo amiata. Es decir, entonces os voy a plantar, os voy a sembrar en la tierra y me voy a apiadar de lo ruhama, de aquel que no me había apiadado. Y entonces voy a decir, no sois mi pueblo, que ahora sois mi pueblo. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, hoy la Rabbanut, hay de aquella, del que gobierno, de aquel liderazgo, Shemekaberea et Baalea, que por causa de que se elevan tanto sobre el pueblo, entonces mueren. Shen leja kol naví benaví, que no hay ningún otro profeta, shelo kipe Arba Melahim Beyamab, que enterró a 4 reyes en sus días. Está hablando de Osea. Sheneemar, ¿por qué? Dijo, ahora está hablando de Yeshayahu, perdón. Dice Hazón Yeshayahu Ben Amotz,
Esta es la visión de Yeshayahu, el hijo de Amaz, Asher Hazá al Yehudá Yerushalayim, que tuvo la visión sobre Yehudá en Jerusalén, y ahí nos enumera a 4 reyes, como ya hemos visto antes. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, mi penema, Zahá Yerovam ben Yoash melech Israel, lehimanot im malche Yehudá. ¿Por qué tuvo el mérito Yerovam ben Yoash de los reyes de Israel de ser contado entre los reyes de Yehudá? Sabemos que había 2 reinos, el reino de Yehudá, que era donde estaba el Bet HaMikdash, y el reino de Israel, que era el reino del norte. Entonces, ¿por qué ese rey del norte, donde había más idolatría y se estaba más apartado de Hashem, por qué ese rey tuvo el mérito de ser contado entre los reyes de Yehudá, que eran reyes más elevados porque procedían del rey David? Y Peneshelo la Shonarame Amos, ¿por qué? Porque no recibió, no aceptó que hablasen mal del profeta Amos. La Gemara nos va a explicar. Menalan de Imni. ¿Y de dónde sabemos que rechazó? Perdón, ¿de dónde sabemos que está contado entre los reyes de Yehuda? Dichtiv, como está escrito, Debar Hashem asher haya el Oshea ben Beeri. Estas son las palabras de Hashem que fueron a Oshea ben Beeri. Bimei Uzziya yotam, achar Hizkiyahu malchei Yehuda, ubimei Yerovam ben Yoash melech Israel. Es decir, nos menciona quiénes eran los reyes de Yehuda y nos menciona también quién era el rey de Israel. Es decir, los contaron juntos, los nombraron juntos. Muy bien. Umenalan de lo que iba la Shonara, y de dónde sabemos que no aceptó que se hablase mal del profeta Amos. Dichtiv, está escrito, Vaishlach Amatzia Kohen Bet el Yerobam Melech Israel Lemor, Kasher Aleja Bejule. Es decir, vino este Cohen, ¿sí?, de Betel a ver a Yerobam, el rey de Israel, y le dijo, Kasher Aleja. Es decir, como dice el versículo, perdón, estoy buscando. No viene aquí. Aquí. Puede ser. Aquí. Vete, llévame la mitad. Amos bekere bet Israel, velo tujal haaretz leheachil et kol devarab, ki כה אמר השם, Amos bejarev yamut Yerobam. Es decir, que Amos le dijo, Amos profetizó que tú vas a morir por la espada. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo? Ki כה אמר השם, Amos bejarev yamut Yerobam. Así dijo Amos, por la espada morirá Yerobam. Amar Yerobam, dijo Yerobam, Hazbe Shalom Amar Oto Tzadikach. Dice que lejos de que aquel tzadik, que aquel hombre justo haya dicho palabras así. Veimamar, y si lo dijo, Ma eselo, ¿qué le voy a hacer? Shejina ambralo. No lo dijo él de por sí mismo, sino que Hashem le dijo que lo diga. ¿Sí? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que este rey no solamente se negó a escuchar de que hablaran mal de Amos, sino que incluso, aunque hubiese dicho esto, seguro que Hashem le dijo que lo diga. No lo dijo de por sí mismo, estaba justificándolo incluso. Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Afilu Besha'a Kas'o Shel HaKadosh Baruch Hu, Zoher et Arrachamim. Incluso en el momento de más enfado de HaKadosh Baruch Hu, se acuerda de la misericordia que tiene por su pueblo, Sheneemar, como dice el versículo, Kilo Sif Od Arrachem et Bet Israel, porque ya no me voy a apiadar más del pueblo de Israel. Es decir, que incluso en el momento de Kas, está recordando el lenguaje de Rahamim. Es decir, incluso cuando está enfadado, está mencionando que Hashem se apiada del pueblo de Israel. Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina Amar, Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina dice, me aja de aquí, Kinasó esa lahem. Es decir, que voy a hacerles pasar aquello, aquello que hicieron, y entonces es un lenguaje de perdón. Muy bien, vamos a ver si nos encontramos aquí. Amar Rabbi Eliezer. Es una página un poquito ancha, tengo que reducir un poquito el zoom, si no, no sale todo, perdón. Muy bien. Voy a llamar Rabbi Elazar. Estamos aquí. Entonces nos dice así. Voy a llamar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar. Lo higla kadosh baruch hu et Israel leben haumot. Es decir,
Hashem no exilió al pueblo de Israel entre los pueblos, Ela que y Tosefu Alehem Gerim. Únicamente para qué? Para que se le puedan añadir aquellos conversos. Sheneemar, como dice el versículo, Uzratija li baares, es decir, los voy a sembrar en la tierra. Klum Adam Zorea Sea, Ela le Achnis Kama Kurin. Es decir, una persona no siembra una sea, es decir, una cantidad de una sea, sino es para recolectar sein, kurin, es decir, muchas seot. ¿Sí? Es decir, yo planto 1 kilo para recoger 1 tonelada, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Hashem nos esparció, nos sembró por todo el mundo? Para que cuando venga a recoger no solamente lo que plantó, sino mucho más, aquellas personas que se añadieron al pueblo judío. Pero Yohanan Amar, Miaja y Rabbi Yohanan dice de aquí, Berihamti et lo ruhama, es decir, me apiadaré de aquellos que no me había apiadado. Es decir, incluso aquellos que no formaban parte del pueblo de Israel, también me voy a apiadar de ellos porque se unieron al pueblo de Israel. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan Mishun Rabbi Shimon ben Yochai, en nombre de Rabbi Shimon ben Yochai. Maidichtiv, ¿qué significa el versículo? Al talshen eved et el adonav, peñe kaleleja eshmata, eshamta, veashamta. Es decir, no vengas a denunciar el siervo a su siervo, no vaya a ser que venga después a acabar con él. Uchtiv, y está escrito en otro versículo, Dor aviv yekalel veet imo lo llevarej, es decir, la generación que a su padre va a maldecir y a su madre no va a bendecir. Es decir, Mishum de aviv yekalel veet imo lo llevarej al Tashem. Es decir, ¿sabes qué? A pesar de que a su padre lo maldice y a su madre no la bendice, no le acuses, sí, a esa generación. Shafilu bedor shaviv yekalel betimó lo llevarej, al talshen eved el adonab. Menalan, ¿de dónde lo sabemos? Meoshea, de aquello que pasó con Oshea, que a pesar de que allá bedor shel jotim, que estaba en una generación de pecadores, Nechshav lo lejet le alshin alam Israel. Se le consideró que había hecho una transgresión por haber denunciado el comportamiento del pueblo de Israel. Muy bien. Amar Rabbi Yoshaya, Maidichtiv, ¿qué significa el versículo? Tzidkot parzono be Israel. Es decir, Tzedakah asa Kadosh Baruch Hu be Israel shepizran leben haumot. Es decir, que Kadosh Baruch Hu hizo algún tipo de bondad con el pueblo de Israel por haberlos esparcido entre los pueblos. ¿Por qué? Porque no se los puede exterminar todos de una sola vez. Gainu de amarle haumina. Y eso es aquello que le dijo aquel aquel hereje, a Rabbi Hanina. Anan ma'alinan minaihu. Nosotros somos más buenos que vosotros. Ketiv behu, porque en vosotros está escrito Kisheshet Hodashim Yashav Sham. Es decir, que durante 6 meses estuvo ahí sentado. Es decir, está hablando de Joab, el jefe del ejército de David. Veiruanan, pero para nosotros, Itinhu Gaban Kamashane. ¿Sí? Pero vosotros estáis viviendo entre nosotros durante muchos años. ¿Sí? Tenemos la posibilidad de acabar con vosotros. Velo abdinan lehu mide, pero no hemos acabado con vosotros. Amarlo le dijo, Retzoneja y etapellah, talmid, talmid ejad. Es decir, ¿sabes a qué? Aquello que tú estás tratando de decir te lo puede responder un alumno muy simple de la yeshiva. Dice, Niftalle, entonces le trajo a Rabbi Oshaya para que le respondiera. De amarle le dijo, Mishum de lo yedatihu yaditu ejita abdu. Es decir, esto no, vosotros no nos habéis exterminado no porque no queréis, sino porque no podéis, no tenéis forma de hacer esto. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo lo vais a hacer? Tajlinan kulehu, es decir, matar a todos. Velitnehu gabaihu, no podéis matarnos a todos porque estamos todos esparcidos entre todos los pueblos. Entonces, Mai de Ika Gabaihu, solamente podéis matar a aquellos que están entre vosotros. Karilehu Malhuta
kati'ata, y entonces os van a llamar que sois un pueblo que estáis exterminando. Amarle, gafa de Romae, es decir, hizo un juramento en nombre de su abodazara, este hereje, beha nachtinan u beha salkinan. Es decir, realmente en eso estamos pensando todo el tiempo. ¿Cómo podemos hacer para exterminar al pueblo judío sin tener problemas? Bien, y justamente habéis dado en el clavo, por eso nos hemos exterminado, porque no hemos encontrado la forma de acabar con vosotros. Muy apropiado para el periodo en el que estamos de Purim. Muy bien. Tane Rabbi Hilla. Así enseñó en una breitá Rabbi Hilla. May decir qué significa Elohim Hevin Darka Vehu Yada et Mekoma. Que Hashem conoce su camino y sabe cuál es su lugar. Yodea Kadosh Baruchu et Israel Shenan Yeholim Lekabel Gezerot Shel Romiyim. Es decir, que Kadosh Baruchu conoce al pueblo de Israel y sabe que no podía soportar los decretos de los romanos. Me fija, Egla Otam Babel. Por lo tanto, exilió al pueblo a Babel. Gamar Rabbi Elazar, y dijo Rabbi Elazar, lo Egla Kadosh Baruchu et Israel le Babel, el amipene she'amuka que Sheol. Es decir, no exilió a Kadosh Baruj al pueblo de Israel a Babel, sino únicamente porque es profunda como el abismo. Y entonces ahí va a poder redimirlos como les había prometido. Sheneemar, miyad sheol afdem mimavet alem. Es decir, de las manos del abismo os voy a redimir y de la muerte os voy a salvar. Rabbi Hanina, madre dijo Rabbi Hanina, mi pene shekarov leshonam leshon Torah. ¿Por qué fueron exiliados a Babel? Porque en Babel hablaban un lenguaje que es cercano al lenguaje de la Torah, es decir, el arameo es un lenguaje cercano al lenguaje de la Torah. Y entonces Hashem nos hizo una bondad con el pueblo de Israel, que no se les hizo difícil el exilio a causa del lenguaje. Rabbi Yohanan más dijo Rabbi Yohanan, mi pene sheshigran leve timán. ¿Por qué? Porque los envió a la casa de sus madres. Es decir, sabemos que el pueblo de Israel de dónde viene, de Abraham, y Abraham de dónde viene. Viene de justamente de esa región. Entonces los envió a casa de su madre. Mashale Adam sheka'as alishto. Este es el ejemplo de una persona que se enfadó con su mujer. Leja meshagra. ¿A dónde la envía? Le betima a casa de su madre. Reino de Rabbi Alexandri, y esto es lo que dijo Rabbi Alexandri de Amar, que dijo Sheloshah Hazru le Mata'atan, es decir, tres volvieron a su lugar de origen. Veluhen, ¿cuáles son? Israel, el pueblo de Israel, Kesef, Mitzrayim, el dinero de Egipto, Uchtav, Lujot, y las letras, la escritura que había sobre las tablas de la ley. Vamos a ver cada uno. Dice Israel, ¿de dónde sabemos? De Amarán, aquello que fue dicho, lo que acabamos de decir, es decir, que Kadosh Baruj Hu exilió al pueblo de Israel a la casa de su madre. ¿Qué es el Mitzrayim, el dinero de Egipto? ¿De dónde lo sabemos? Vaihi Bashanah Hamishit, en el quinto año del Melech Rehovam, Alá Shishak Melech Mitzrayim al Yerushalayim Vejule, es decir, en ese año del reinado del rey Rehovam, el rey de Egipto, Shishak, vino, conquistó, o sea, atacó la ciudad de Jerusalén y robó de ella todos los tesoros que había ahí, ¿sí? Y eso lo equiparan a todo el dinero que el pueblo de Israel se llevó cuando salió de Egipto, ese dinero que habían pedido, ¿sí? Cada persona de sus vecinos. Perdón, vamos a ver dónde está. Aquí está. De julio. Ahora, el tema de las lujot, de las tablas, las letras de las lujot, ¿de dónde lo sabemos? Que estaba lujot, dichtib, bashberem leenechem, es decir, las rompías vuestros ojos. Y explican nuestros sabios, Tana, así se enseñó, lujot nishberu, viotiyot porjot, es decir, que las tablas fueron rotas, pero las letras salieron volando. ¿Por qué? Porque dice leenechem a vuestros ojos, es decir, vosotros visteis cómo las letras se iban. Entonces, Ulamar dijo Ula, que de Shiochlu, ¿por qué los exilió a Kadosh Baruj Hu a la tierra de Babel? Que de Shiochlu Temarim Veyasku Batorah. Es decir, ya en la siguiente página que veremos mañana, vamos a avanzar un poquito más ahí. Bien, dice, ¿por qué los exilió ahí? Para que puedan comer dátiles y encargarse del estudio de la Torah.
¿Por qué? Porque ahí los dátiles en Babel son muy baratos y entonces podían con poco mantenerse y dedicar mucho tiempo al estudio de la Torah. Dice así, Ula Ikla le Pumbedita. Ukla se fue a la ciudad de Pumbedita, que está en Babel. Keribu le Tiryana de Tambre. Le trajeron una cesta de dátiles. Amarleu les dijo, Kama Kihane Bezuza. ¿Cuántas cestas así yo puedo conseguir con un zuz? Amrule Tlat Bezuza. Es decir, 3 cestas por un zuz. Es decir, muy, muy barato. Amar dijo, ¿sí? Es decir, si es tan fácil sostenerse aquí, ¿sí? Que con tan poco dinero se puede conseguir tanta comida. Melochana de Dubsha, Bezuza. Es decir, que yo puedo conseguir una cesta entera de dátiles tan dulces solamente con un zuz. Ubebablae lo que beoraita. Y los bablaim, los babilonios, los Yehudim de Babel no se ocupan de estudiar la Torah. Es decir, si tienen tan fácil sostenerse, mantenerse, alimentarse, ¿por qué no se dedica más tiempo a estudiar la Torah? ¿Qué pasó? Balaila tsa'aruhu. Es decir, por la noche le sentaron mal los dátiles que comió. ¿Sí? Es decir, o tuvo diarrea o cualquier cosa así. Amar. Entonces ahí cambió de opinión y dice, Amar, melotza nasama de mota, bezuza bebabel, ubebablae askebatorá. Dice, ¿cómo es posible que haya tanto veneno a tan fácil acceso aquí en Babel? ¿Sí? Y aún así, los Yehudim de Babel se dedican a estudiar la Torah. Es decir, que a pesar de que lo que comen puede llegar a ser tan malo para el cuerpo, ¿sí? Y tendrían que preocuparse en trabajar más para conseguir sustento, y a pesar de ello, tantos judíos estudian aquí Torah. Es decir, cambió completamente su punto de vista. De Amar, Rabbi Elazar dijo Rabbi Elazar, ¿qué significa? Ve'alehu amim rabbim ve'ameru, dejuven aler a Hashem, al Bet, Elokei Jacob. Es decir, dijeron los pueblos, vamos a subir a la montaña de Hashem, a la casa del Dios de Jacob. ¿Por qué? Específicamente dice aquí la casa del Dios de Jacob. Elohei Jacob, Elohei Abraham e Isaac. Es decir, es el Dios de Jacob, pero no es el Dios de Abraham y de Isaac. Ela, entonces tenemos que entender. Lo que Abraham, Shekatuv Bohar. Es decir, esta montaña, el Harabait, no es como Abraham, que también en Abraham se lo menciona, pero lo llama Har. Sheneemar Asher Yamer Ayom Behar Hashem Yerae. Es decir, a ese lugar lo llamó la montaña. La montaña es un lugar descampado. Bien. Ahora, bloque Isaac, Shekatuv Bo Sade. Es decir, tampoco es como Isaac, que llamó a ese lugar el Sade, el campo. También descampado. Dice que Isaac salió en la tarde, la Suach Basade, a conversar en el campo. Y dice Isaac, la Suach Basade. Ela, pero Jacob, que Sheikreú Bet. Jacob a ese lugar lo llamó la casa. Sheneemar, Vaikra, et Shema Makom Ahu, Betel. Llamó a aquel lugar la casa de Hashem. Ahora más Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, Gadol Kibbutz Galuyot, que Yom Shenibreu Bo Shamayim Ba'ar es tan grande. El día en el que se reunifiquen los exiliados, todos los judíos de todos los lugares del mundo, ese día va a ser tan grande como el día en el que se crearon los cielos y la tierra. Sheneemar, Veigbesu Bene Yehuda u Bene Israel Yagdav. Se reunirán los hijos de Yehuda y los hijos de Israel juntos. Besamol Ahem Rosh, y pondrán un dirigente sobre ellos, Rosh Echad, de Aluminares, y subirán a la tierra. Kigadol Yom Israel, porque ese es el gran día de Israel, es como se llama el día en el que se van a reunir todos los dispersos del pueblo de Israel. Pero ¿qué dice? Yom Israel. Bien, lo llama el Yom. Y está escrito también, Vaihi Erev, Vaihi Boker, Yom Echad. Fue la tarde y fue la mañana, día 1. Entonces, de la misma manera que ese Yom, día 1, está hablando del día de la creación de los cielos y la tierra, del comienzo de la creación, de la misma manera ese día de la reunión de todos los dispersos del pueblo de Israel será un día tan grande como ese mismo día. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente noche. Nos vemos mañana. Be'ezrat Hashem.